Salvete omnes. La lección anterior cubrió muchos conceptos nuevos, así que repasemos un poco. ¿Recuerdas qué quiere decir la siguiente frase? Discipuli et discipulae in schola student. Los alumnos y las alumnas estudian en la escuela. Tanto el verbo como los dos tipos de alumnos son plurales. Y schola está en forma ablativa. Ahora trata de decir los granjeros caminan. Agricolae ambulant. ¿Pusiste ambas palabras en plural? El siguiente es un poco más difícil. ¿Se te ocurre cómo decir los dioses viven en el Olimpo? Dei in Olimpo habitant. Como en español, cuando el grupo está formado por al menos un hombre, usamos el plural masculino. Pero si dijera las amigas huyen, diríamos amicae fugitant. ¿Puedes recordar la palabra latina para leer? Su conjugación era un poco diferente a la de los otros verbos. Era ego lego y tu legis. Y luego legit. El plural es poetae legunt. Aprendimos otros 3 verbos que se conjugan así. ¿Puedes recordarlos? El primero está relacionado con la lectura, porque antes de que puedas leer una carta, alguien tiene que hacer ¿qué? Discipuli epistulam scribunt. Y el segundo estaba en el proverbio que aprendimos. Las alumnas aprenden. Discipulae discunt. Entonces, de los verbos que hemos aprendido hasta ahora, los que están conectados con estudiar, tenemos que estudiar un poco más. Leer, escribir, aprender. Y el verbo final es la otra cosa que suelen hacer los estudiantes. Beber. Las chicas beben. Puellae bibunt. Ahora mira esto. Nos bibimus. ¿Te diste cuenta de que nosotros es nos y otros combinados? En latín solo se dice nos. ¿Cómo decimos el poeta y yo leemos? Poeta et ego legimus. ¿Y eso qué quiere decir? Via longa est. La vía es larga. Recuerda, un objeto oblongo tiene un lado largo. Ahora cambiaremos esto a plural. Viae longae sunt. Como en español, cada palabra tiene que cambiar. De esto vemos que el plural de es sunt, similar a scribunt y bibunt. Aquí está la conjugación completa de ese. Sum, es, est, sumus, estis, sunt. Nota bene, muchos sonidos u cambiarán a o en español. Aprendamos otro proverbio. Omnes viae Romam ducunt. ¿Recuerdas la frase que he estado diciendo al principio de cada lección? Salvete omnes. Esta segunda palabra significa todos. Es la forma plural de omnis, que a veces se une a palabras para formar compuestos como omnipotente u omnipresente. Y las palabras conducir y deducir
pueden ayudarnos con la palabra final. ¿Reconoces el proverbio? Todos los caminos llevan a Roma. Entonces, el verbo ducere significa conducir, al igual que deducir es llevar a una conclusión. ¿Sabes ahora cómo decir la vía conduce a Roma? Via Romam ducit. Ten en cuenta que usamos Romam por sí mismo, sin ad. Algunos lugares importantes no usan preposición, y Roma es uno de ellos. Pero lo conjugamos en acusativo porque es el objetivo del verbo. Ahora trata de adivinar el significado de esta oración. Discipula, discipulo, librum dat. La alumna le da un libro al alumno. La persona a quien se le da el libro tiene una nueva declinación. En lugar de señalar al destinatario con a, usamos el caso dativo. Eliminar us y agregar o da la forma dativa para los sustantivos masculinos. ¿Recuerdas a qué declinación se parece? Coincide con la forma ablativa, por lo que esto también puede ser ambiguo. Realmente necesitamos contexto cuando desciframos el latín, porque muchas formas coinciden. Aquí hay otra. Puellae aquam damus. Le damos agua a la chica. ¿Te acuerdas? Puellae es también la forma posesiva y la forma plural. ¿Puedes descifrar el significado de la siguiente oración? Optimus sum, quod possum legere. Óptimo soy, porque puedo leer. O sea, soy el mejor. ¿Cómo se dice esta frase si eres mujer? Optima sum, quod possum legere. Se presentarán brevemente 2 palabras más para la historia de esta lección y se usarán más en lecciones posteriores. Amicum volo. Quiero un amigo o tengo la voluntad de encontrar un amigo. Otro ejemplo es nunc scribere volo. Ahora quiero leer. La otra palabra que necesitamos está en esta frase. Hic laboro. Trabajo aquí. La palabra aquí es probablemente una combinación de ad más hic. Ad hic, aquí. Hay algunas palabras más en la historia de esta lección, pero son tan similares a su contraparte en español que estoy seguro de que las puedes entender. ¡Vamos! Roma optima est. Viae Romanae directae sunt, et aqua clara est. Hic tunicae formosae sunt, et arma splendida sunt. Volo hic habitare. En la segunda oración, viae es la plural de via y Romanae es la forma genitiva. Así que viae Romanae directae sunt significa las carreteras romanas son directas. Y la frase final es quiero vivir aquí. Asegúrate de dar gusto, suscribirte y compartir. Y si puede, apoye el canal en Patreon, donde hay descargas de audio y transcripciones de cada historia. Hay un enlace en la descripción abajo donde puede unirse a estos otros usuarios. Gracias.